Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo que les va a encantar. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que está en boca de todos, un tema que, bueno, ya lo vieron en el título. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y en las palabras de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, y de una confesión que, vaya revuelo que causó. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos explosivos que este galán turco reveló, y que dejaron a más de uno boquiabierto. Vamos a analizar cada detalle, cada matiz, para entender el impacto que tuvo esta revelación en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en la vida de sus fans. Antes de empezar de lleno, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí les tenemos las últimas noticias de tus actores y series favoritas, los chismes más candentes, y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y si ya son parte de la familia, gracias por su apoyo. Me hacen muy feliz. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son la gasolina que impulsa este canal, así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Kerem Bürsin, para quienes no lo conocen, es un actor turco de renombre internacional. Conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, esa serie que nos tuvo a todos pegados al televisor, suspirando por Eda y Serkan. Pero Kerem no es solo un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre inteligente y con una personalidad, digamos que interesante. Y precisamente esa personalidad, esa autenticidad, es lo que lo ha hecho tan querido y respetado. Su capacidad para conectar con el público, tanto dentro como fuera de la pantalla, es algo que lo distingue. Kerem no solo interpreta personajes, los vive, los siente, y eso se transmite a la perfección a la audiencia. La confesión de la que vamos a hablar hoy, no fue cualquier cosa. No fue un simple comentario en una entrevista. Fue algo más profundo, más personal. Fue una revelación que nos permitió ver a Kerem desde una perspectiva completamente diferente. Fue una confesión que nos demostró que detrás de la fama y el glamour, hay un ser humano con sus miedos, sus inseguridades, sus propias luchas. Y es precisamente esta vulnerabilidad, esta honestidad, la que lo hace tan admirable. ¿Y qué fue exactamente lo que reveló? Pues para empezar, hablemos un poco del contexto. Kerem, como muchos artistas, ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con el escrutinio constante de los medios, con las expectativas del público. Y en una entrevista que por cierto se viralizó rápidamente en las redes sociales, Kerem decidió abrir su corazón. El entorno de la fama puede ser un laberinto peligroso, lleno de trampas y desafíos emocionales. La exposición constante, las críticas despiadadas, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo esto puede pasar factura a la salud mental. Kerem, como figura pública, es consciente de la responsabilidad que tiene, y su decisión de hablar abiertamente sobre sus propias experiencias es un acto de valentía que merece ser aplaudido. Empezó hablando sobre la importancia de la salud mental. Algo que lamentablemente aún es un tema tabú en muchas culturas, incluyendo la turca. Kerem, con valentía y sinceridad, confesó que había atravesado por momentos difíciles, que había tenido que lidiar con la ansiedad, con la presión del éxito. Habló sobre la importancia de buscar ayuda profesional, de no tener miedo a expresar nuestras emociones y de priorizar nuestro bienestar por encima de todo. Esto, créanme, ya fue un gran paso. Ver a una figura pública, especialmente en un país como Turquía, hablar abiertamente sobre salud mental, es algo muy significativo y positivo. La sociedad turca, al igual que muchas otras, a menudo silencia las conversaciones sobre la salud mental, asociándolas con debilidad o estigma. La decisión de Kerem de romper este silencio es un gesto valiente que puede tener un impacto significativo en la vida de muchos de sus fans. Pero no se quedó ahí. Kerem continuó profundizando en su experiencia personal. Reveló que en ciertas etapas de su vida, había sentido la necesidad de esconderse, de fingir ser alguien que no era, para encajar en el mundo del espectáculo. Contó cómo la presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con ciertos estándares de belleza y comportamiento, lo había afectado emocionalmente. Imagínense. Un actor al que vemos en la pantalla proyectando tanta seguridad, tanta confianza, sintiendo esas mismas inseguridades que muchos de nosotros sentimos.
Esta revelación es particularmente impactante porque desmitifica la imagen del actor como una figura inalcanzable perfecta. Kerem nos recuerda que detrás de esa fachada hay una persona real con sus propias batallas internas. El mundo del entretenimiento a menudo exige una máscara, una representación idealizada que puede resultar agotadora y alienante. También abordó el tema de la fama y cómo ésta puede distorsionar la realidad. Explicó cómo es fácil perderse en el mundo del éxito, cómo es fácil dejarse llevar por el ego y olvidar quiénes somos realmente. Y aquí, queridos amigos, es donde la confesión se puso aún más interesante. Kerem compartió una reflexión muy profunda sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, y de no dejar que la opinión de los demás nos defina. La fama puede ser una droga adictiva, un espejismo que nos aleja de nuestra esencia. Kerem con su testimonio nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener los pies en la tierra, de no perder de vista nuestros valores y de priorizar nuestra felicidad por encima de la aprobación externa. Este es el punto crucial. Kerem no solo habló sobre sus problemas, sino que también compartió cómo había logrado superarlos. Habló sobre la importancia de la introspección, de la autoevaluación, de la necesidad de conocerse a uno mismo para poder vivir una vida plena y auténtica. Y no solo eso, reveló cómo se ha esforzado por rodearse de personas que lo quieren por quien es, y no por lo que representa en la pantalla. La búsqueda de la autenticidad es un viaje personal y continuo. Requiere honestidad, coraje y la voluntad de desafiar las expectativas. Kerem nos demuestra que es posible navegar por el mundo del entretenimiento sin perder nuestra esencia, que podemos construir una vida significativa basada en la autenticidad y el amor propio. Un punto importante de su confesión fue el tema de las relaciones personales. Kerem habló sobre la dificultad de encontrar el amor verdadero en un mundo donde la fama a menudo distorsiona la realidad. Mencionó la importancia de establecer límites, de proteger su privacidad y de buscar relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Él es un hombre que ha tenido mucha exposición, ha vivido en un ojo del huracán mediático y es fácil entender el cómo esto puede afectar las relaciones. La fama puede ser un obstáculo para el amor, creando desconfianza, celos y superficialidad. Kerem con su testimonio nos recuerda que el amor verdadero se basa en la conexión genuina, en la transparencia y en el respeto mutuo. En un mundo donde la imagen y el estatus a menudo prevalecen, Kerem nos invita a valorar la autenticidad y la sinceridad en las relaciones. Pero, ¿qué fue lo que más impactó al público? Para mí, sin duda, fue su honestidad. Kerem no intentó esconder nada, no intentó dar una imagen perfecta. Se mostró vulnerable, se mostró humano, y eso, créanme, es algo muy valiente. En un mundo donde la imagen lo es todo, Kerem decidió ser auténtico y eso, inevitablemente, generó un gran impacto. La honestidad es un valor que se aprecia cada vez más en nuestra sociedad. En un mundo saturado de filtros y falsas apariencias, la autenticidad es un soplo de aire fresco. Kerem con su confesión, nos demostró que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que mostrar nuestras imperfecciones nos hace más humanos, más cercanos y más auténticos. Otra parte importante de la confesión fue su mensaje de esperanza. Kerem no solo habló de sus problemas, sino que también compartió cómo había logrado superarlos. Habló sobre la importancia de buscar ayuda profesional, de rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan, y de aprender a aceptarnos a nosotros mismos. El mensaje de Kerem es claro: la esperanza es posible, la recuperación es posible, la felicidad es posible. Su testimonio es un faro de luz para aquellos que luchan contra la ansiedad, la depresión o cualquier otro problema de salud mental. También habló sobre la importancia de la empatía. Destacó la necesidad de ser más compasivos con los demás, de no juzgar a la ligera y de entender que todos estamos pasando por nuestras propias batallas. Y por supuesto instó a sus seguidores a ser auténticos, a no tener miedo a ser quienes son y a perseguir sus sueños sin importar lo que digan los demás. La empatía es el pegamento que une a la sociedad. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y de ofrecerles nuestro apoyo. Kerem con su mensaje nos invita a cultivar la empatía en nuestras vidas, a ser más comprensivos y a crear un mundo más amable y solidario. La respuesta del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de admiración y de agradecimiento. Muchos fans compartieron sus propias experiencias, sintiéndose identificados con Kerem. Otros simplemente expresaron su admiración por su valentía y su sinceridad.
La conexión que Kerem ha logrado con su público es innegable. Sus fans, al sentirse identificados con él, le brindaron su apoyo incondicional. La confesión de Kerem demostró que la fama no es un muro infranqueable, sino una plataforma para conectar con él público, para inspirar y para generar un cambio positivo. ¿Pero por qué esta confesión causó tanto revuelo? Creo que hay varias razones. Primero, la honestidad de Kerem. Hoy en día, en un mundo saturado de falsas apariencias, la autenticidad es un valor que se aprecia mucho. Segundo, la vulnerabilidad que mostró. Es raro ver a una figura pública, especialmente a un hombre, hablar abiertamente sobre sus emociones y sus inseguridades. Tercero, el mensaje de esperanza que transmitió. Su confesión nos demostró que todos podemos superar nuestros problemas, que todos podemos encontrar la felicidad y la paz interior. Y finalmente, el impacto en el ámbito de la salud mental. Al hablar abiertamente sobre este tema, Kerem contribuyó a romper estigmas y a normalizar la conversación sobre la salud mental. Es importante destacar que la conversación sobre la salud mental es cada vez más relevante en la sociedad actual. Las figuras públicas como Kerem tienen una gran responsabilidad en este tema, ya que su ejemplo puede ayudar a romper estigmas y a normalizar la conversación sobre la salud mental. Para resumir, la confesión de Kerem Bürsin fue un acto de valentía, de honestidad y de inspiración. Nos mostró una faceta más humana del actor que todos admiramos, y nos recordó que, detrás de la fama y el glamour, todos somos seres humanos con nuestras propias luchas. Fue un mensaje de esperanza, un llamado a la autenticidad y un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud mental. La confesión de Kerem es un recordatorio de que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la autenticidad es la clave para una vida plena, y que la salud mental es un tesoro que debemos proteger. Así que, ¿qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados? ¿Qué reflexión les dejó? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, compartir sus experiencias y debatir sobre este tema tan importante. Su perspectiva es valiosa, y el intercambio de ideas puede enriquecer la conversación sobre salud mental y autenticidad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje y todos estamos en él juntos.